soy Juanjo Escujuri, profe de Historia, docente en la Facultad de Derecho, Humanidades y en la FAU, en la carrera de Gestión Cultural. Y bueno, agradecer a la Regional Mar del Plata, de la sociedad, porque bueno, a Nico, a Andrea y a Manuela, quienes hemos compartido diferentes espacios institucionales dentro también de la propia unidad académica, y me parece que cuando me acercaron, era una iniciativa que realmente me desafiaba, a tal punto que dije, bueno, voy a venir sin diapo, porque las diapos para los diseñadores y los arquis, digamos que yo aprendo mucho de ellos, ya no digo más casas, digo viviendas, entre otras cosas. Entonces, digo, yo no, viste, había estado corrigiendo, y digo, no, va a ser malísimo. Entonces digo, bueno, pero tendría que haberme animado. Pero bueno, la verdad bueno, que traigo preguntas, porque bueno, lo que decía el programa, la verdad era muchísimo, la narrativa de la modernidad y la contemporaneidad occidental, qué pasa con el sistema educativo, y después la posverdad, digamos, bueno, es para hacer 2 seminarios más o menos, ¿no? Pero me parece que en esta cuestión que bueno, lo fue planteando Guillermo, Fede, Laura, también cuando vimos lo de la ciudad en su configuración histórica y lo que genera la disputa por un territorio, en el caso claramente de un arte popular, y que bueno, que marca mucho en la Argentina del siglo XIX y en la primera parte del XX, como es el circo. En este sentido me parece que bueno, ¿qué vemos nosotros, ¿no? Porque esa narrativa que tiene que ver de la modernidad occidental, es decir, no se entiende el concepto de contemporaneidad sin el concepto de la modernidad occidental, ¿no? Y acá hay 2, 3 cosas interesantes. Danilo Martuchelli, él en un texto de la heterodoxia de las ciencias sociales, luego él va a escribir otras obras con un sociólogo muy reconocido como François Furet, él va a decir que ese concepto de la modernidad occidental tiene una excepcionalidad. Y parte desde que una excepcionalidad que tiene que ver con lo territorial, ¿no? Entonces hace una distinción de los aportes de las ciencias de las humanidades y de las ciencias sociales, y que está asociada a 4 países, claramente, que van a ser, entre otros lados, quienes van a marcar gran parte del siglo XIX y XX. Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Lo que para Hobsbawm va a ser el largo siglo XIX, que va a arrancar con las revoluciones burguesas, la revolución industrial en Inglaterra y la francesa en Francia justamente, y luego la continuidad de esas otras 2 potencias emergentes. Una va a ser Alemania, que bueno, acá Federico nos fue aportando grandes aportes acerca del cine en ese sentido, y bueno, y cómo va a surgir esa otra potencia del otro lado del Atlántico, ¿no? Y la teoría, si uno entra a ver los marcos referenciales en general en las ciencias sociales, mayoritariamente vienen de ahí. Y uno tiene que decir también, bueno, desde ahí, y especialmente desde Francia, es donde se va a construir el sistema educativo, ¿no? Porque en esa idea de la modernidad va a surgir un concepto, que ahí lo vinculamos claramente con la tarea de los diseñadores en un futuro, el concepto de infancia. Hasta ese momento los niños eran pequeños adultos, no andaban por la calle, vagaban, y bueno, se va a crear una institución, como se crea la institución fábrica, se va a crear la institución escuela. Y esa institución escuela, en términos de Foucault, uno diría que nosotros lo teníamos naturalizado, tiene dispositivos, sabemos dónde podemos correr, sabemos dónde nos tenemos que quedar quietos, y ahí cómo va apareciendo esa escuela, cómo va a ser, digamos, un factor central para la construcción de otro de los elementos de la modernidad occidental, que es el concepto de Estado-Nación. Concepto que
si nosotros, en nuestro recorrido argentino, ese bien argento que presentaba de la argentinidad al palo en las dos diapos futboleras Guillermo, nosotros lo vamos a ver claramente en esa construcción de la idea de nación, de 1810 a cómo se construye esa nación en el 80, claramente la escuela ocupa un lugar central, más por el impacto migratorio. ¿Con qué? Con el acto escolar. Era principalmente la transmisión de un cierto relato histórico para convocar a ese padre o madre que venían muchas veces siendo galeses, italianos, españoles, de otras culturas y también de otras religiones. La característica de la modernidad occidental que va a tener también va a ser la característica que le va a dar al dinero que existía en otras regiones, le va a dar una posibilidad de acumulación y ahí va a haber un aporte teórico y un aporte religioso, ¿no? Porque justamente el calvinismo no va a objetar la idea de lucro, y por otro lado, digamos, el aporte que le va a dar Max Weber en Religión, Economía y Sociedad. Entonces, eso le va a dar una excepcionalidad, ¿no? Y ahí vemos cómo esa escuela en la modernización y en nuestro país nos marca claramente, explica por qué hace un año fue una de las movilizaciones más importantes que se dieron en la ciudad de Mar del Plata. Esa impronta que fue la escuela de la 1420, impulsada por ese Estado-Nación, que claramente ahí había un diseño arquitectónico con escuelas-palacios. Entonces ese Estado tenía una Dirección Nacional de Arquitectura que pensaba colegios, que luego va a pensar universidades, y claramente eran templos del saber, y a su vez pensaba cómo formar esas maestras. Esa construcción le va a dar un sentido que tiene el sentido de lo laico también y va a marcar claramente una impronta. Y acá aparece una cuestión del diseño, porque ahí aparece el pupitre. Ese pupitre que va a ser pensado en la Argentina por nada más ni nada menos que por Marco Sastre. El de la librería donde se juntaba la generación del 80, piensa el pupitre. Y otro en otro momento va a pensar el guardapolvo. Estaba por acá una de las docentes de diseño textil, justamente para ver, digamos, qué va pasando con esos sujetos, y en una estructuración de una modernidad occidental que en ese momento se estructuraba en clases. Y ese va a ser el mundo del siglo XIX, que a su vez tenía expectativas, y acá en ese texto Dubet y Martuchelli van a decir que va a haber posiciones fuertes. La escuela era una institución fuerte, la iglesia era una institución fuerte, el sindicato era una institución fuerte. A su vez, uno en general trabajaba o pasaba casi toda su historia laboral en un solo ámbito. Lo que vamos a ver cuáles son los desafíos de esta nueva contemporaneidad. En esto nosotros claramente vemos ahí y qué lugar ocupaba la escuela. La familia socializaba y la escuela aportaba conocimiento. Donde, bueno, también acá se ve claramente qué pasaba con ese currículum, ¿no? Tenía un sentido porque estaba asociado en ese siglo XIX a un modelo económico. El modelo agroexportador tenía un modelo, ¿no? Acá que hay varios egresados de la escuela industrial, claramente eso surge en otro momento. Había una sola escuela industrial como era el Otto Kraus, y luego a partir del modelo de sustitución de importaciones, ya el Estado va a necesitar otro tipo de ciudadanos, con otras características, para participar en la línea de montaje, en la producción de la línea de blanco, para diseñar puentes, obras, y bueno, y ahí va a ser el boom de la escuela industrial y de las escuelas de formación profesional, ¿no? Eso va a marcar otro momento que va a ser el momento claramente de esa sociedad industrial con fuertes niveles de movilidad social, y también eso va a generar un impacto que ya había sido previo en la movilidad característica de la Argentina, del acceso de los sectores medios al ámbito universitario, que le va a dar un diferencial con respecto a los países de América Latina. Ese crecimiento
que es entendido como el optimismo en términos de quienes analizan los sistemas educativos, va a llegar al 50, hasta la década del 50, principio de la década del 60, que va a crecer, se va a masificar, va a incorporar cada vez más sectores, pero luego va a empezar a tener restricciones. Va a tener, por un lado, va a tener impugnaciones en términos teóricos, de quienes plantean claramente que reproduce la desigualdad existente, con el caso de los reproductivistas, Althusser, Bourdieu, Passerón, y otros después van a plantear, porque finaliza lo que es el ciclo de oro del capitalismo, de la posguerra hasta claramente la crisis del petróleo. Y acá hay un elemento que es central para ver qué pasa en el diseño y el trabajo. Se desestructura esa sociedad de clases, no van a desaparecer, pero esa pirámide, donde uno sabía que iba a crecer, acá hay muchos docentes, muchos que se están vinculando a decir, bueno, yo arranco como ayudante, pero voy acumulando antigüedad y luego voy, ¿sí? Me sigo formando. En el caso de la docencia, como un ámbito, la antigüedad termina siendo el mayor factor de retribución de tu salario. Hoy el mundo laboral es otro en ese sentido. Pero bueno, esto nos marca esas rupturas y comienza a existir en esta nueva red, donde no hay contención, niveles de fragmentación. ¿Y qué pasa con las amenazas? Lo que Duvet va a denominar las pasiones tristes. Y esas pasiones tristes, entonces, la amenaza es el otro. La amenaza es el migrante, que puede ser un migrante interno o un migrante externo. ¿Qué había pasado acá que se arrancó? Guillermo arrancó con la antigüedad, ¿no? Y cuando planteamos esas culturas de la antigüedad, el pensamiento donde el Mediterráneo era el ámbito del comercio, y ahora pasa a ser el mar donde van quedando los migrantes, que bueno, ahí tuvo en su momento el recordado Papa Francisco una imagen muy fuerte cuando fue al lugar donde caen miles de migrantes, ¿no? Una de las amenazas y desafíos de estos temas que tenemos que hablar, que nos convocaba Laura, ¿no? Entonces, ver qué sucede, qué lugar tiene la escuela hoy, en un contexto de obligatoriedad, pero en un contexto de fuerte aumento de la desigualdad, donde los ricos son más ricos, y la distancia entre el que más tiene o el que más gana dentro de una empresa y el que menos gana se amplió. Uno lo puede ver, la sociología laboral, los estudios de historia económica, lo demuestran, digamos, en los países centrales, y esta crisis impacta claramente, esto es lo diferencial que tiene, claramente en esas potencias industriales, que explican algunas cuestiones de la coyuntura actual. Eso impacta claramente en los trabajadores de Chicago, en los trabajadores de Detroit, que terminan teniendo un comportamiento electoral diferente al que históricamente tenían, explica el triunfo del presidente Trump en la última elección, impacta en el denominado cinturón rojo francés, donde hoy abrazan a las posiciones más de la ultraderecha del lepenismo, porque por otro lado muchos de ellos perdieron sus trabajos y ya objetan a ese descendiente de Argelino que les disputa su trabajo. Y también en este proceso de la economía de la uberización, ¿no? Y de la informalidad. Entonces el problema es el otro, la amenaza es el otro, o yo me traslado de barrio, como decía Adriana, y me voy a otro lugar, ¿no? Hay como una vuelta a lo medieval, es decir, no hay castillos, pero hay una barrera de peaje, y alguien me dice si yo puedo pasar o no, si el propietario me acepta, me revisan el baúl del auto. Bueno, esto nos pone a nosotros a ver que ese pacto de la solidaridad se rompió. Y acá nos ponen un desafío, en nuestra... ¿Qué enseñamos
ante una nueva transformación, a una nueva revolución tecnológica que impacta en el trabajo, que impacta en el sistema educativo, que impacta en las profesiones. Por eso me parece que esto es muy bueno, Nicolás, en vos, a todo el equipo, porque plantea miradas que tenemos que empezar a tener desde lo interdisciplinario. Es decir, cómo trabajamos, cómo volvemos a generar atención en el pibe, en el otro sujeto, porque ese sujeto, todavía yo que fui de esa última época, nos preparaban, ese dispositivo te preparaba y vos podías controlar determinados deseos. Sabías que no tenías que salir un fin de semana porque vos tenías que preparar una asignatura. Hoy la cuestión de la subjetividad impacta en otros lugares. Uno lo ve, la fuerte presencia de ataques de pánico, el fuerte temor de los estudiantes a exponerse en público. Esto se dan claramente, es un trabajo que yo estaba citando, claramente en la escuela secundaria. La escuela secundaria es un problema en el mundo. Y en los países con mayor cantidad de migrantes, por supuesto, el sistema está absolutamente fragmentado. Y estamos hablando de un país que invierte en la educación pública, pero está fragmentado. Y acá también tenemos desafíos que hacemos nosotros ante las evaluaciones de la calidad, porque acá entramos en una contradicción importante. Los que somos docentes evaluamos, pero nunca queremos ser evaluados. Entonces, digamos, pensemos criterios, es decir, a su vez somos consumidores. Terminamos de hacer algo, o en las redes decimos, no, fui a tal restaurante, aplico el comentario en la red, la encuesta de satisfacción, y el mundo es de rankings. Y bueno, tampoco es casualidad que aparte de la irrupción de las universidades asiáticas, el ranking mayormente está liderado, sigue estando liderado por estos 4 países, claramente entre las universidades norteamericanas, británicas, y bueno, se cuela alguna francesa y alguna alemana, ¿no? Pero eso es muy hegemónico, ese lugar del ranking, que a nosotros también nos pone en un lugar. Y bueno, ¿qué enseñamos en tiempos de posverdad? Ahí Pérez Gómez y Jimeno Sacristán, que son 2 pedagogos que tienen mucha relevancia en la formación de los docentes, dicen, bueno, ¿qué tenemos que enseñar hoy con las pantallas? Ante el impacto de la pandemia. La pandemia logró algo que no se hubiese pensado nunca. No sé si hubo alguna peli, hoy que hemos aprendido tanto, que hubiera más de 190 sistemas educativos cerrados, sin estar habitados en marzo del 2020. No había pasado nunca en la historia de la humanidad. Pero bueno, ¿qué enseñamos hoy? ¿Qué desafíos? Y acá la clave también, porque ante el exceso de la información, es generar nuevas inteligencias, generar esos diálogos y conformar ciudadanos críticos. Ahí me parece que pasa esta cuestión de formar ciudadanos críticos y que sean profundamente defensores de lo que nosotros denominamos los objetivos de desarrollo sostenibles, que hoy es la nueva agenda de los derechos humanos en función de lo que planteaba Laura recién, es decir, el impacto de lo medioambiental, que eso nos va a permitir, por otro lado, en tiempos de intolerancia, volver a recuperar el diálogo. Pero hoy lo que garpa es la intolerancia. Es decir, parece que cuando uno recuperaron una foto de esas escuelas, de las escuelas creadas en la República Francesa, donde en su fachada dice libertad, igualdad, fraternidad, hoy, digamos, en estos tiempos de fanáticos y en estos tiempos de desigualdades. Me parece que hay que recuperar el diálogo, hay que recuperar el debate y hay que pensar la interdisciplina en ese sentido para fortalecer la participación democrática. Gracias.